Muy buenas. A ver, pensemos un momento. ¿Cuántas veces hemos sentido que para tener éxito, para encajar, hay que callarse un poco, seguir la corriente? Desde pequeños nos taladran con lo mismo. Sigue las reglas, obedece, no te salgas del camino. Pero, ¿y si todo eso fuera un error? ¿Y si la receta para el estancamiento fuera precisamente esa? Y la clave del éxito, de la innovación de verdad, fuera hacer justo lo contrario. Venga, vamos al lío. La idea central del brutal libro de Francesca Gino, Talento Rebelde, es que esa rebeldía constructiva, la que busca mejorar las cosas, es el motor más potente que existe para la creatividad y para tener un impacto real. Es una idea que de verdad le da una vuelta de 180 grados a todo lo que nos han contado sobre cómo funcionan las empresas, los equipos y hasta nosotros mismos. Y para que entendamos bien de qué va esto, no vamos a empezar hablando de un CEO de Silicon Valley ni de un artista súper revolucionario. ¿Qué va? Vamos a empezar con la historia de una mujer mayor en una residencia. Una mujer que se llamaba Marcia. Imaginaos la escena. Marcia vive en un sitio donde cada minuto de su día está milimetrado. La hora de comer, la hora de hacer manualidades, la hora de la siesta, todo controlado. Pero Marcia se negaba a seguir ese guión. Comía cuando su cuerpo le pedía comida, no cuando lo decía un reloj. Se saltaba las actividades de grupo que le parecían un soberano aburrimiento. Y aquí está la clave de todo: el porqué. No lo hacía por fastidiar, ni por ser la difícil. Era su lucha silenciosa, personal, por algo que es fundamental para cualquier ser humano: su dignidad, su autonomía, su sentido de propósito. Era su manera de gritar en silencio: sigo siendo yo, una persona, no un número en un horario. Eso, exactamente eso, es la rebeldía constructiva. No va de caos, va de autonomía. La historia de Marcia es potentísima. Y nos lleva de cabeza a una pregunta clave. Si esa necesidad de ser dueños de nuestra vida es tan humana, ¿por qué narices nuestros trabajos, nuestras organizaciones se empeñan en aplastarla y en forzar que todos seamos iguales? Por cierto, si esto ya os está haciendo clic en la cabeza, preparaos, porque lo que viene es aún mejor. Aseguraos de darle a me gusta y de suscribiros para no perderos ni un análisis como este. Caemos en lo que Gino llama la trampa de la conformidad, por 3 razones psicológicas que son de peso. La primera, la comodidad cognitiva. Nuestro cerebro es vago por naturaleza, está programado para ahorrar energía, y seguir una rutina es muchísimo más fácil que pararse a pensar si esa rutina tiene sentido. La segunda, la seguridad social. Somos seres sociales, necesitamos al grupo. Encajar nos da seguridad y nos protege del rechazo, que es uno de nuestros mayores miedos. Y la tercera, que es clave para entender por qué las empresas se quedan estancadas, la gestión de riesgos de los líderes. Para un jefe, apoyar una idea nueva y rebelde es un riesgo. Si sale mal, la culpa es suya. En cambio, no tocar nada, mantener el status quo, aunque sea mediocre, es la opción más segura para su carrera. Y claro, el coste de esta trampa es tremendo. No es que se pierdan un par de ideas buenas, es que la conformidad excesiva, como dice la autora, es una autopista directa al fracaso, sin desvíos. Y esto no es una teoría, es una realidad que puede ser trágica. Pensemos un momento en el desastre del transbordador espacial Challenger en 1986. Los ingenieros sabían de sobra que las juntas de los cohetes eran súper peligrosas con el frío que hacía ese día. Lo dijeron, dieron la voz de alarma. Pero esas advertencias chocaron contra un muro de presión para cumplir con el calendario y un miedo que paraliza, el miedo a desafiar a los de arriba. Y se callaron. El resultado fue una catástrofe que se podía haber evitado. Una tragedia que nos enseña el precio real, a veces en vidas humanas, de silenciar a los rebeldes constructivos. Después de oír lo del Challenger, parece obvio que las organizaciones deberían premiar a la gente que se atreve a levantar la mano, ¿no? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante y nos encontramos con una paradoja que es fascinante. Resulta que, aunque a menudo se castiga al rebelde, en ciertas situaciones romper las reglas puede hacer que tu estatus y tu credibilidad se disparen. Fijaos en estos dos ejemplos, que aunque están separados por siglos, son casi lo mismo. Por un lado, Napoleón. En una corte llena de lujos, pelucas y pompa, él se presentaba con un simple uniforme militar. El mensaje: yo estoy aquí para hacer cosas, no para aparentar. Saltamos en el tiempo. Mark Zuckerberg se presenta en reuniones de inversión súper importantes con una sudadera con capucha. El mensaje de fondo es idéntico: soy tan poderoso, mi idea es tan buena, que tus reglas sobre cómo hay que vestir me dan absolutamente igual. Ambos usan el no seguir la norma como una señal de poder. Y esto nos lleva directamente a la paradoja del estatus rebelde. Es muy sencilla, pero demoledora. Cuando la gente que ya tiene un estatus alto rompe las normas, se les ve como valientes, como genios. Pero cuando alguien con un estatus bajo hace exactamente lo mismo, se le tacha de incompetente o de irrespetuoso. O sea, para que nos entendamos, ser rebelde te ayuda a tener éxito, pero es mucho más fácil y seguro serlo cuando ya lo tienes. Una locura.
Y ojo, que esto no es una opinión, es que está demostrado científicamente. En un estudio famosísimo de Harvard, le pusieron a un grupo de gente un vídeo de un profesor dando una charla, pero vestido con un chándal rojo súper llamativo. Cuando a una parte de los participantes se les dijo que era un profesor cualquiera, lo pusieron a parir, poco profesional, ridículo, pero cuando a la otra mitad se les dijo que era una eminencia en su campo, el mismo chándal rojo se interpretó como una señal de confianza y de genialidad. Es alucinante. A ver, y ahora que quede algo súper claro, porque es crucial. No toda la rebeldía vale. Una cosa es la rebelión destructiva, como copiar en un examen o saltarse las normas de seguridad. Esa nace del egoísmo y perjudica a todo el mundo. De lo que estamos hablando aquí es de la rebelión constructiva, la que desafía un proceso que no funciona para mejorarlo, la que cuestiona una decisión para evitar un desastre. Esa no quiere destruir el sistema, todo lo contrario, quiere hacerlo más fuerte desde dentro. Y lo mejor de todo esto es que ser un rebelde constructivo no es algo genético, no es algo con lo que se nace o no. Es un conjunto de habilidades, de talentos que todos y todas podemos aprender y entrenar. Francesca Gino identifica 5, que son como la caja de herramientas del talento rebelde. Son 5 talentos clave. La novedad, que es la chispa. Esas ganas de probar cosas nuevas y de desafiar el «esto siempre se ha hecho así». La curiosidad, que es la gasolina. Esa necesidad de preguntar ¿por qué?, sin parar hasta llegar al fondo del asunto. La perspectiva, que es como un superpoder para ver un problema desde muchos ángulos, sobre todo desde el de los demás. La diversidad, que es entender que las diferencias no son un problema, sino la mayor fuente de ideas nuevas. Y por último, la autenticidad, que es el valor de ser quien eres, sin caretas ni postureos. Vale, todos son importantísimos, pero vamos a hacer zoom en el primero, en la novedad, porque es como la mecha que enciende todo lo demás. Es la puerta de entrada al talento rebelde. Y para entenderlo bien, vámonos de viaje en el tiempo con otra historia increíble. Nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, a conocer a un oficial británico que se llamaba Geoffrey Baldwin. Su misión era ponerles nombre a los perros del ejército, pero con una regla súper estricta. Los nombres tenían que seguir el orden del abecedario. Y todo iba como la seda, hasta que, ¡pum!, llegaron a la letra H. El problema era que todos los nombres típicos como héroe, cazador o feliz ya los habían usado en años anteriores, estaban completamente atascados. La propia norma los había metido en un callejón sin salida. Y entonces, en medio del bloqueo, Baldwin suelta su idea rebelde. ¿Y si le llamamos Hot? La reacción de sus superiores fue de rechazo absoluto. ¿Hot? Eso no es un nombre de perro, es absurdo. Rompía todas las normas. Pero Baldwin no se achantó y defendió su idea con una lógica aplastante. Hot es un sonido corto, seco, de una sola sílaba. En medio del caos de una batalla, es una orden mucho más clara y efectiva que un nombre más largo. No era una tontería, era una mejora funcional brutal. La historia de Baldwin es que es el ejemplo perfecto de los 3 grandes enemigos de la novedad. Primero, el sesgo del statu quo. El pánico a perder lo que ya conocemos es mucho más fuerte que la ilusión por ganar algo nuevo. Segundo, la tiranía del hábito. Nuestro cerebro crea autopistas para las rutinas y odia tener que construir caminos nuevos. Y tercero, la presión social. Ese miedo a decir algo que suene raro y que el resto del grupo te mire mal o te deje de lado. Entonces, ¿cómo luchamos contra esto y activamos la novedad? Pues hay una táctica súper simple, pero potentísima, la de los 5 porqués. Es fácil. Se coge cualquier rutina del trabajo, la que sea. Por ejemplo, el informe semanal se hace de esta manera y se pregunta ¿por qué? A la respuesta que te den, vuelves a preguntar ¿y por qué? Y así 5 veces. Es increíble la de veces que al tercer o cuarto porqué se descubre que la razón original ya no tiene sentido, o peor, que nunca lo tuvo. La segunda táctica es reencuadrar el problema. Es que a veces estamos tan obsesionados con una pregunta que no vemos que hay otras mucho mejores. En lugar del típico ¿cómo aumentamos las ventas?, se podría preguntar ¿cómo podemos reducir los costes para conseguir un cliente nuevo? El objetivo final es el mismo, ganar más dinero, pero al cambiar el ángulo se abren caminos a soluciones completamente nuevas y a menudo más inteligentes. Y esta es mi favorita, porque va totalmente contra la intuición. Crear restricciones, es decir, ponerse las cosas más difíciles a propósito. Tenemos que resolver esto pero con la mitad del presupuesto, o tenemos que lanzarlo en la mitad de tiempo. La primera reacción es de pánico, claro, pero lo que pasa en el cerebro es pura magia. La escasez te obliga a salirte de los caminos de siempre, a buscar atajos, a ser creativo de verdad. Al final, la falta de recursos no es un límite, es un acelerador del ingenio. Y un mensaje final para la gente que lidera equipos. Escuchad bien, ninguna de estas tácticas va a funcionar si no se crea lo que se conoce como un entorno de apoyo al fracaso. La innovación es experimentar, y experimentar significa fallar, y fallar mucho. Si la gente tiene miedo de probar algo nuevo por si sale mal, simplemente nunca probará nada nuevo.
Hay que empezar a premiar el intento valiente, no solo el éxito garantizado. Las mejores ideas siempre están al otro lado de un montón de ideas que no funcionaron. Fomentar el talento rebelde no es una moda, es una estrategia de pura supervivencia. En un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, aprender a despertar esa fuerza rebelde, tanto en nosotros como en los equipos, no es una opción, es que es la única manera de salir adelante. No os vayáis a ninguna parte, que seguimos explorando las ideas más potentes de este libro. Venga, vamos a meternos de lleno con el primer talento rebelde, la curiosidad. Y para entender de verdad su poder, hay una historia increíble, la del mago Mark Cabor, y su obsesión por hacer desaparecer no un conejo, ni una paloma, sino un elefante entero. Y aquí está toda la magia. Gabor no se preguntó lo típico, ¿cómo hago desaparecer un elefante de verdad? Que es una pregunta que te lleva a pensar en grúas, trampillas gigantes y presupuestos imposibles. No. Él le dio la vuelta al problema. Se preguntó, ¿cómo puedo crear la ilusión de que un elefante desaparece? Ese pequeño cambio de una palabra, de hacer a crear la ilusión, lo es absolutamente todo. Pasó de la fuerza bruta a la pura creatividad. Buscaba la solución elegante, no la más cara. Y es que esto va mucho más allá de simplemente preguntarse cosas. La curiosidad rebelde es una herramienta activa. Casi te diría que es un arma. ¿Y contra qué lucha? Pues contra algo muy peligroso, la ignorancia con confianza. Es ese estado mental en el que tomamos decisiones sintiéndonos segurísimos de nosotros mismos, sin darnos cuenta de que nos falta la mitad de la información o que lo que sabemos es erróneo. Pues bien, la curiosidad es el antídoto perfecto contra esa ceguera. Es la gran pregunta, ¿a que sí? Si la curiosidad es como un superpoder que todos tenemos de niños, ¿por qué parece que de adultos le vamos bajando el volumen hasta que casi no se oye? La respuesta es que no se apaga sola. Hay fuerzas muy reales, tanto en nuestra cabeza como en nuestro entorno, que, conspiran para silenciar ese impulso natural de preguntar y de explorar. Y aquí están los 4 grandes asesinos de la curiosidad. Hay que imaginarlos como un veneno que actúa lentamente. Primero, el exceso de confianza. Esa vocecita interior que nos susurra, tranqui, esto ya te lo sabes, no hace falta preguntar nada. Luego viene su cómplice, el sesgo de confirmación, que nos empuja a buscar solo la información que apoya lo que ya pensábamos, encerrándonos en nuestra propia burbuja. En el trabajo, la presión por la eficiencia nos grita que preguntar es perder el tiempo, que hay que ejecutar y punto. Y por último, el miedo a los problemas, ese que aprendemos desde el cole, cuestionar a la autoridad puede traer consecuencias. Juntas, estas 4 fuerzas son una bomba de relojería, nos convierten en autómatas que toman decisiones malísimas con una confianza ciega. Esta imagen lo clava. A la izquierda, la mentalidad de siempre, la de ponerse la máscara de que se sabe todo por puro pánico a parecer débil o ignorante. Pero a la derecha, ahí está la mentalidad rebelde, la que entiende que decir no lo sé no es admitir un fracaso, es abrir una puerta. Es una declaración de fuerza que desarma el ego y, lo que es más importante, invita a los demás a compartir lo que saben para que entre todos se encuentren la mejor respuesta posible. Lo bueno es que esta llama se puede reavivar, se puede entrenar la curiosidad con técnicas muy prácticas. Por ejemplo, el chequeo de suposiciones. Antes de empezar un proyecto, hacer una lista de todo lo que se da por sentado y plantearse ¿y si fuera justo al revés? O las preguntas espejo, que cambian totalmente el foco. En vez de ¿funciona esto?, preguntar ¿qué otra cosa sorprendente podría estar ocurriendo aquí? Y por último, algo clave, fijar objetivos de aprendizaje, que explorar y descubrir no sea un lujo, sino una parte oficial y valorada del trabajo. Y ahora pasamos al segundo talento rebelde, la perspectiva. Y para ilustrarlo, vamos a revivir un momento de tensión máxima en la historia de la aviación, el milagro del río Hudson, con el capitán Sully Sullenberger a los mandos. Este es el momento decisivo. El manual, el protocolo, la lógica, todo le decía que tenía que intentar volver al aeropuerto. Pero Sully, en ese instante, fue un rebelde. En esos segundos que valían una vida, usó una perspectiva mucho más amplia. Vio que no llegaba al aeropuerto, esa es la perspectiva espacial, y que si lo intentaba, ponía en peligro a toda una ciudad, la perspectiva humana. Y en su cabeza, el río Hudson dejó de ser un obstáculo mortal y se convirtió, de repente, en la única pista de aterrizaje viable. Esa capacidad de redefinir la realidad en un instante salvó 155 vidas. Pues en eso consiste la perspectiva rebelde. Todo empieza con la humildad cognitiva, que en el fondo es aceptar una verdad muy sencilla. La visión que tenemos del mundo, por muy listos que seamos, siempre es incompleta. Es como mirar la realidad a través de la cerradura de una puerta. Y la segunda parte es combinar esa humildad con la empatía para intentar al menos mirar por las cerraduras de los demás, para entender cómo ven ellos el problema.
Claro, si cambiar de perspectiva es tan útil, ¿por qué nos aferramos a nuestro punto de vista como si nos fuera la vida en ello? La respuesta está en unas anclas mentales muy potentes, unos sesgos cognitivos que nos tienen encadenados a nuestra propia cabeza y nos impiden ver las soluciones que muchas veces están justo delante de nuestras narices. Y estas trampas nos afectan a todos, todos los días. Empezamos con el sesgo egocéntrico, esa idea totalmente equivocada de que todo el mundo ve, sabe y entiende las cosas exactamente igual que nosotros. Les sigue la maldición del saber. Cuando te haces experto en algo, se te olvida por completo cómo era no saberlo y te vuelves malísimo explicándolo. Luego, en cualquier conflicto, el cerebro se pone en modo defensa. El objetivo es ganar, no entender al otro. Y por último, la necesidad de certeza, que es nuestro odio a la ambigüedad, lo que nos hace saltar a la primera respuesta que encontramos en vez de explorar con calma para encontrar la mejor. Para soltar estas anclas necesitamos ejercicios mentales. Por ejemplo, la técnica de usar otras gafas. Antes de tomar una decisión importante, preguntarse, ¿cómo vería esto la competencia? O se puede probar a argumentar en contra. Defender con uñas y dientes la postura contraria a la propia, para encontrarle los puntos débiles a nuestra idea. Y finalmente, crear un plan de escape, justo como hizo Zully. Obligarnos a pensar en el peor escenario posible nos descubre ángulos que nuestro optimismo natural prefiere ignorar. Y todo esto nos lleva de forma muy natural al tercer talento rebelde, la diversidad. Y vamos a explorarla con la historia de Mary Barra, la CEO que salvó a General Motors insistiendo en una cosa muy simple: escuchar verdades incómodas. Barra entendió algo que muchísimas empresas todavía no pillan. Tener un equipo que parece diverso, con gente de distintos géneros, orígenes, etc., no sirve absolutamente de nada si al final todos piensan igual. Eso es diversidad cosmética, de escaparate. El valor de verdad está en la diversidad cognitiva. Buscar activamente a gente que piensa diferente, que ve el mundo desde otro lado, para que desafíen las ideas de siempre y eviten el pensamiento de grupo que casi se carga la empresa. La clave no es quién se sienta a la mesa, sino a quién se le da el poder y el permiso para discrepar. Este es el cambio de mentalidad clave. La diversidad rebelde no es una casilla que hay que marcar en un informe de recursos humanos, es un arma estratégica. Es tratar la diferencia de opinión no como un problema a evitar, sino como el recurso más valioso que tiene un equipo para tomar decisiones más inteligentes y no dejarse puntos ciegos. Y aquí llegamos a una paradoja tremenda. Todos los estudios lo confirman una y otra vez. Los equipos diversos son más innovadores y consiguen mejores resultados. Entonces, ¿por qué nuestro instinto nos empuja a rodearnos de gente que piensa y actúa como nosotros? ¿Por qué saboteamos nuestro propio éxito solo por estar más cómodos? La respuesta está en 3 trampas de la conformidad, que tenemos muy dentro. La primera, el efecto como yo. Nuestro cerebro está programado para confiar y preferir a la gente que se nos parece, y eso crea equipos donde todos son clones unos de otros. La segunda es la evitación del conflicto. Confundimos un debate de ideas con una pelea personal, así que preferimos callarnos antes que generar un momento incómodo. Y la tercera, la hipótesis de la eficiencia. Esa creencia totalmente falsa de que es más rápido y fácil trabajar con gente que te da la razón. Quizás es más rápido a corto plazo, sí, pero el resultado casi siempre es mucho peor. Esta imagen lo resume perfectamente. A la izquierda, el equipo homogéneo. Parece todo muy eficiente, ¿verdad? Todas las piezas encajan a la primera. Pero la solución es simple, predecible. A la derecha, el equipo diverso. Hay más caos, más colores, más fricción. Es más incómodo, pero esa incomodidad es productiva. Obliga a cada persona del equipo a pensar más, a defender mejor sus ideas y a considerar otras alternativas. Y el resultado final no es solo que sea mejor, es que es algo que el primer equipo jamás podría haber imaginado. Entonces, ¿cómo se cultiva esta diversidad rebelde? Pues no ocurre por arte de magia, hay que buscarla activamente. Primero, construyendo redes desafiantes. Conectar a propósito con gente de otros sectores, con opiniones políticas contrarias. Segundo, al evaluar ideas, no buscar las que encajan en lo que ya hacemos, sino las que desafían el status quo. Y tercero, practicar la lógica remota. Cuando alguien proponga una idea que parece una locura, en vez de descartarla, preguntarse ¿en qué universo, con qué reglas, esta idea sería absolutamente genial? Es un ejercicio que fuerza la empatía y abre la mente a la innovación de verdad. Y para quienes lideran equipos, el reto es construir una cultura donde ser un poco rebelde sea la norma. Se trata de crear sistemas que no solo toleren el disenso, sino que lo exijan. Por ejemplo, nombrar oficialmente a un disidente obligatorio en cada reunión. O cambiar el chip en la contratación. No buscar a alguien que encaje en la cultura, sino que sume a la cultura. O incluso crear ritos de desafío, donde la misión de los nuevos es cuestionarlo todo. Así es como se pasa de tener un grupo de gente a tener un verdadero equipo rebelde. No os vayáis a ningún sitio, que volvemos enseguida con más ideas potentes.
Hoy vamos a meternos de lleno en una idea que me parece potentísima, el talento rebelde. Vamos a ver cómo eso de romper las reglas, pero ojo, de forma constructiva, puede ser la clave no solo para sobrevivir en el trabajo, sino para prosperar de verdad. Y es que todo empieza con esta paradoja que es brutal. A ver, esta frase de Francisca Gino lo clava. Nos encantan los resultados de la rebelión, la innovación, el progreso, todo eso nos flipa. ¿Pero qué pasa con la gente que lo consigue? Pues que a menudo los vemos como problemáticos. Esa es la tensión que vamos a desgranar hoy. Y bueno, ¿de dónde viene este problema? Pues la raíz está en lo que la autora llama el yo secreto. Pensemos un segundo en esto, ¿vale? Son todas esas partes de nuestra identidad, nuestras pasiones, nuestros hobbies, incluso nuestras luchas personales que decidimos esconder en el trabajo para encajar, para no desentonar. Claro, uno podría pensar que esto es solo una cuestión de estar un poco incómodo en la oficina. Pero no, que va. Este esfuerzo constante por ocultar quiénes somos de verdad tiene un coste cognitivo real y medible. Fingir ser alguien que no somos literalmente nos funde la batería del cerebro. Y claro, cuando la batería del cerebro está baja, ¿qué pasa? Pues que las consecuencias son súper directas y nada buenas. Gastamos tantísima energía en mantener esa fachada que nos quedamos sin gasolina para lo que importa de verdad. Nuestra capacidad de concentración se va a pique, la creatividad cae en picado, el riesgo de burnout se dispara y, lógicamente, nuestro compromiso con lo que hacemos se desploma. A mí me gusta verlo como si fueran dos ecuaciones, dos caminos totalmente opuestos. Por un lado, tienes la ecuación de la conformidad, el esfuerzo de fingir, más la carga mental que eso supone, nos lleva directos al agotamiento y a la falta de ideas. Pero por otro lado está la ecuación de la autenticidad, la energía que liberamos al ser nosotros mismos, sumada a un mayor compromiso, ¿en qué resulta? En alto rendimiento e innovación. Es que la diferencia es brutal, ¿no? Un círculo vicioso contra un círculo virtuoso. Vale. Todo esto suena muy bien, la teoría la tenemos clara. Pero ahora viene la pregunta del millón, la que seguro que está en la cabeza de todo el mundo. ¿Cómo narices luchamos contra esta presión para conformarnos sin arriesgarnos a que nos despidan? O sea, ¿cómo se empieza a ser un rebelde, pero un rebelde con cabeza? Pues la primera herramienta, y quizá la más potente de todas, es algo que ya tenemos, nuestra historia. Nuestra historia es nuestro superpoder. Y ojo, no hablo solo de soltar datos y gráficos en una presentación. Para conseguir que la gente se mueva, para crear un cambio de verdad, hace falta contar una historia que conecte, que inspire. Y claro, una buena historia rebelde no se improvisa, tiene como 4 ingredientes clave. Primero, necesitas un propósito clarísimo, el porqué de todo esto. Segundo, hay que crear un sentimiento de pertenencia, que la gente sienta que es parte de algo con sus héroes y una causa común. Tercero, una llamada a la acción, que todo el mundo sepa cómo puede sumar. Y por último, lo más importante, la conexión emocional. Hay que ir más allá de los datos fríos para tocar la fibra e inspirar de verdad. Y uno se pregunta, ¿por qué funciona tan bien esto de contar historias? ¿Cuál es la magia? Pues no es magia, es pura psicología. Porque las historias bien contadas activan los 3 grandes pilares de la motivación. Nos dan autonomía, porque nos sentimos dueños de nuestro papel en esa historia. Fomentan la maestría, porque nos retan a usar nuestras mejores habilidades para un fin que merece la pena. Y sobre todo nos dan un propósito, conectando las tareas del día a día con una misión mucho más grande. Pero a ver, seamos sinceros. Por muy buena que sea nuestra historia y por muy valientes que seamos, un rebelde en solitario lo tiene muy difícil. Un acto individual de rebeldía necesita un ecosistema, un sistema que lo apoye para que pueda florecer. Y aquí, claro, es donde el papel de liderazgo se vuelve absolutamente fundamental. Para explicar esto, la autora usa una metáfora que es simplemente genial. Compara un buque de la marina tradicional, súper rígido, con el barco pirata de Barbanegra. Parece una locura, pero pensarlo un momento. El buque de la marina es pura jerarquía, control de arriba a abajo. El barco pirata, en cambio, y esto es lo sorprendente, tenía una estructura mucho más plana. El poder se compartía y se valoraba que la tripulación cuestionara al capitán. Los líderes rebeldes, en el fondo, construyen barcos piratas, no buques de guerra. Entonces, ¿cómo se llega a ser este tipo de líder pirata? ¿Cuál es el manual? Pues aquí van los primeros 4 principios. El primero es clave, buscar la novedad. O sea, declararle la guerra abierta al «es que siempre se ha hecho así». Segundo, fomentar la curiosidad. Premiar a quien hace preguntas, no solo a quien trae respuestas rápidas. Tercero, cultivar la perspectiva. Obligar a los equipos a ponerse en la piel de otros. Y el cuarto, que me encanta, activar la diversidad de verdad, buscando aporte cultural en lugar del manido ajuste cultural. Y seguimos con el manual. Quinto principio, mostrar autenticidad. Ser vulnerable para que los demás también se atrevan a serlo. Sexto, y muy práctico, abrir el camino, quitar de en medio burocracia inútil y obstáculos absurdos.
Séptimo, usar las limitaciones, como la falta de tiempo o de presupuesto, como un trampolín para la creatividad. Y el octavo, que a menudo se nos olvida y es crucial, abrazar el silencio. Dar espacio para que todas las voces, sobre todo las más introvertidas, se escuchen. Bueno, con todo esto ya sobre la mesa, la pelota vuelve a nuestro tejado. La pregunta ahora es para cada uno de nosotros. ¿Hay ganas? ¿Hay disposición para empezar nuestra propia pequeña rebelión constructiva? Porque el cambio no solo viene de arriba, empieza con cada uno. Para que no nos lancemos a lo loco, aquí tenemos una especie de framework, un plan de acción en 4 pasos. Primero y fundamental, asumir la incomodidad. Ser un rebelde no es un camino de rosas. Segundo, gánate el derecho a serlo. Construye tu credibilidad siendo muy bueno en lo tuyo. Tercero, empieza poco a poco, con rebeliones de bajo riesgo para tantear el terreno. Y cuarto, importantísimo, sé un rebelde con causa. Asegúrate de que tus acciones buscan mejorar las cosas, no solo liarla por liar. Y esto nos lleva a la idea final, que para mí es la que de verdad le da sentido a todo esto. El verdadero legado de un rebelde no es solo ganar su batalla. Es algo mucho más grande, más duradero. Es crear una cultura en la que otras personas se sientan seguras para librar la siguiente batalla. Es, en definitiva, un efecto dominó en toda regla. Oye, pues muchísimas gracias por haberme acompañado a desgranar todo este framework del talento rebelde. De verdad, es una de esas ideas que, si las aplicamos, tienen el poder de cambiar por completo la forma en que trabajamos y lideramos. Y ahora, por supuesto, os lanzo el guante. Me encantaría que me contarais en los comentarios, pensando en el día de mañana, cuál es esa pequeña regla, esa pequeña norma de vuestro trabajo que merece la pena romper. Siempre de forma constructiva, claro. Nada más por mi parte, a seguir desafiando y a seguir creando. Nos vemos en la próxima.